10:36 de la mañana, cielo con lloviznas, está con lloviznas Tucumán. A tener en cuenta esto si tienen que salir, si están de vacaciones, como vamos a estar en minutos nada más con el amigo Joaquín Rostán, no salgan, quédense tranquilos en casa que está lindo para pasarla bajo techo hoy. Ayer nos sorprendíamos con una noticia que nos llegaba desde el Ente Cultural de Tucumán, porque se informaba que se habían hallado restos fósiles en Alderetes que podrían corresponder a un gliptodonte del período Pleistoceno. Y para hablar de esto, por supuesto, vamos a hablar con gente que sabe de verdad al respecto. Porque si a mí me preguntan cuál es el periodo Pleistoceno, la verdad que no te lo sabría ubicar en una línea de tiempo. Entonces vamos a hablar con Matías Armella, paleontólogo él, y con Eugenia Di Lulo, arqueóloga ella, que ya nos escuchan y están del otro lado y los podemos ver también. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? A ver si los escuchamos. A ver, paciencia. Tienen que activar el micrófono, me dice acá el operador, para que el micrófono de el Meet, ¿no? Para que podamos escucharlos. A ver, vamos a ver si tenemos el retorno. Hola, Ahí hola. estamos. Perfecto. Hola. Ahí se escucha. Ah, perfecto. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Bien, buenísimo. Ahora Buen sí. día, Buen ¿cómo día. estás? ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. Estuvieron bien, estuvo bien la presentación, ¿no? Matías Armella y Eugenia Di Lulo. Exactamente. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué nos pueden contar sobre este hallazgo que se ha dado ayer en Alderetes? Yo soy arqueóloga del ente cultural. Sí. Y acá siempre llegan las denuncias de hallazgos fortuitos. En este caso, una vecina de Alderete, Rocío, a quien le mandamos un saludo muy grande y le agradecemos por su denuncia responsable. Nos avisó que haciendo un pozo ciego en su casa habían aparecido unos huesos de gran tamaño que les resultaban extraños. Y muy bien, muy atinadamente, se comunicó con el ente cultural, que es la autoridad de aplicación de las leyes de protección del patrimonio, para que nosotros vayamos a hacer la verificación en el lugar de este hallazgo. Así que desde la Dirección de Patrimonio, que pertenece al ente cultural, fuimos a hacer el rescate de estos restos óseos. Y después llamamos a los especialistas, en este caso Matías, que es de la Facultad de Ciencias Naturales, para que haga la identificación de los huesos y nos pueda decir, determinar de qué especie y de qué periodo estamos hablando. Entonces, hay una primera etapa que es de la que te encargas vos, Eugenia, que sos arqueóloga. Los arqueólogos se encargan de, entre comillas, rescatar estos restos. Esa es su tarea. En realidad yo pertenezco a la Dirección de Patrimonio. Y cualquier denuncia de hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos la tienen que hacer acá el ente cultural, a la Dirección de Patrimonio, y nosotros vamos a hacer la verificación. Y en caso de que sean restos paleontológicos, llamamos a paleontólogos que hagan el rescate, y en caso de que sean restos arqueológicos, bien, nosotros, yo que soy arqueóloga, lo puedo hacer junto con mis otros colegas de la oficina, sí. O bien llamamos a colaboradores que siempre estamos en contacto y en articulación permanente con las universidades, ¿sí? Bien. Lo que corresponda, bueno, vamos a hacer el rescate. Nosotros nos encargamos de gestionar el rescate y el estudio de cualquier resto que sea hallado fortuitamente. ¿Y cuál es la línea divisoria entre un resto arqueológico y un resto paleontológico? Buena pregunta, porque la gente siempre cuando digo que soy arqueóloga me dice, dinosaurios, pero no, esos son los paleontólogos. Los arqueólogos estudiamos a los seres humanos y todo el contexto, ¿sí? De la vida del ser humano que no convivió con los dinosaurios. Sí con este tipo de fauna que es más reciente, ¿sí? Que es más reciente.
Así que, bueno, pero todo lo que sea definiciones anatómicas, definición de qué especie es, se encargan los especialistas que son los paleontólogos. Bien, y en el momento Sí. en que vos ves los restos, ya ¿qué indicios son los que seguís para determinar si te haces cargo vos o si lo derivás a un paleontólogo? Bien, el tamaño. Ah, bien. Básicamente, esto se llama megafauna, ¿sí? O sea, ya el mismo nombre te da el indicio de que se trata de grandes animales, ¿sí? Uh-huh. Nosotros en el registro arqueológico, si bien tenemos este tipo de restos en los humanos que vivieron en ese periodo, ¿sí? Pero más que nada acá, sobre todo en Tucumán, nosotros los restos óseos animales que llegamos a encontrar en sitios arqueológicos son de llamas, ¿sí? Que son de menor tamaño, además la morfología, o sea, la forma del hueso, nosotros ya lo conocemos y podemos determinar si es arqueológico o si corresponde que sea un paleontólogo el que lo haga. Bien, Matías, cuando te encontraste con estos restos, ¿te sorprendió? ¿Alguna vez ya habías visto cosas similares o fue algo novedoso para vos? Sí, la sorpresa en realidad llegó porque hasta el momento no teníamos registros nosotros de restos fósiles en Alderete. Entonces acá la colaboración fue fundamental porque bueno, se trataría de un registro inédito, en este caso para esta región de Tucumán, respecto a un resto fósil. Como bien explicaba Euge, la primera etapa simplemente es tratar de definir si se trata de algo fósil o algo que pueda estar más asociado a un resto más actual. Uh-huh. Entonces ya de entrada una de las principales cosas importantes fue determinar que se trataba de un fósil y como siempre cuando se trata de restos de vida que vivieron en el pasado, resulta muy, muy interesante y muy importante poder estudiarlo. Así que ya un fósil de por sí llama muchísima atención. Uh-huh. Y bueno, en particular las características en donde ocurrió el hallazgo, el sitio y los materiales que se pudieron recuperar también representó otra sorpresa y una linda sorpresa, específicamente porque se trata de restos que van a poder ser estudiados con cierto grado de detalle y vamos a poder conocer la identidad de la especie a quien correspondían estos restos. Uh-huh. Y así de entrada, digamos, ¿qué cosas has podido determinar respecto a estos restos? Bien, nosotros obtuvimos, primero fue un análisis visual general respecto a partir de imágenes que nos envió Rocío, precisamente, a quien repito el agradecimiento, porque tomó muchas fotos en el sitio antes de la extracción, lo que nos permitió más o menos contactar cuál era la posición y si podría o no haber más restos. Y bueno, una vez que se logró extraer estos materiales, lo que pudimos determinar por un lado que teníamos restos de costillas, restos de patas, probablemente miembro anterior, restos de una pelvis, un fragmento de una pelvis, y luego 3 fragmentos, o mejor dicho, es un solo fragmento, pero que contiene 3 placas, que en principio sería lo más informativo que tenemos en el material. Uh-huh. Perfecto, mirá, si te las muestro acá, bien. Tenemos 3 plaquitas que, para tener una idea, las placas vendrían a ser como estructuras óseas aplanadas, que dentro del animal forman parte de un caparazón. Por ejemplo, acá tengo una réplica a escala de un caparazón de estos mamíferos que reciben el nombre de gliptodontes. Sí. Para que tengan una idea, los gliptodontes están emparentados con los quirquinchos actuales. Bien. La principal diferencia va a ser que los gliptodontes no pueden plegar su caparazón y formar como una gorilla. El quirquincho sí. Maciza. Un detalle importante es que esto está a escala, es bastante pequeño y lo puedo tener a la mano. Pero si nosotros encontrábamos un gliptodonte en tamaño real y completo, estaríamos hablando de un animal que pesa en el orden de las toneladas y llega a alcanzar tamaños como de un fitito, como para que tengan una idea. Entonces lo que encontramos son placas. Estas placas son las que forman parte de ese caparazón. Y precisamente estas placas tienen dibujos en su superficie
que están asociados a diferentes especies. Entonces, si yo encuentro una placa de un gliptodonte, puedo analizar esos dibujos que puede tener en la superficie y asociarlo de una manera sencilla a una especie ya conocida. Acá, en lo que se encontró en particular en este material de Alderete, ustedes ven 3 placas que capaz que no se ven en mucho detalle porque hace falta limpieza y arriba hay una pátina de sedimento, pero nosotros trajimos acá para mostrarles a qué me refiero yo cuando hablo de esos dibujos que hay en la superficie. Le decimos dibujos, pero en realidad son surcos, sí, que tienen mucha importancia porque ahí se insertan pelos, no nos olvidemos que se trata de mamíferos. Entonces estos surcos precisamente son los que nos van a dar información acerca de la identidad de esta especie. Esta es la parte externa, y si yo lo doy vuelta, puedo ver ahí que hay como 3 disquitos, o sea, puedo individualizar cada una de esas placas, y es así como yo se puede determinar que lo que tenemos en Alderete es algo parecido, o sea, son también placas, y esta cara es la que deberíamos limpiar para poder reconocer bien esa imagen y determinar la especie. Claro. Pero en principio es bastante informativo porque, como decía, podemos llegar a saber la especie de este ejemplar. Y este gliptodonte, acá en la información que estuvo ya siendo difundida en el día de ayer, se planteaba que podría ser del periodo Pleistoceno. ¿Esto de qué, en dónde ubicamos en una línea temporal el periodo Pleistoceno? Bien, perfecto. Sí, nosotros inferimos que se podría tratar de una edad pleistocénica por 2 fuentes que sería importante destacar. Por un lado, es el sedimento en donde se encontró el material. Se trata de un sedimento fino, parecido a una arena, que al menos acá, en lo que sería el noroeste de Argentina y en particular en Tucumán, es característico de un depósito eólico, es decir, un depósito que se produjo por el viento. Y eso se da en una etapa particular del tiempo que es el Pleistoceno. Como esos sedimentos son así, en principio estaríamos en el Pleistoceno. El otro elemento que nos permite también estar de acuerdo con esta primera sugerencia es que los gliptodontes, en particular estas formas, son típicas de localidades de esas edades. O sea, también coincidiría con la información, en principio, de la ubicación en esos niveles. Y por otro lado, el Pleistoceno también es una edad que nosotros la encontramos en lo que sería aproximadamente miles y 1 millón de años, más antiguo que la actualidad. Sería de una etapa anterior al Holoceno, que sería el momento que actualmente estamos viviendo. Entonces está bastante cercano. Y los gliptodontes tuvieron asociaciones en algunos sitios, se los encontró asociados con restos humanos. Así que medio que toda la información que tenemos sí apunta a confirmar que se trataría en concreto de un gliptodonte del Pleistoceno. Y bueno, muy importante porque se trata de una fauna completamente extinta, no existen ya gliptodontes en la actualidad. Claro. ¿Qué otras conjeturas se pueden sacar? Obviamente entiendo que falta todavía analizarlo, por ejemplo, falta todavía inclusive limpiarlo en la superficie para ver las marcas, los dibujos y demás. Pero, ¿qué otra información, qué otras conjeturas se pueden sacar a partir de estos hallazgos que vienen encadenados con la pregunta de por qué es importante conservar estos restos fósiles, preservarlos y estudiarlos? Bien. Mira, hay diferentes ramas de la paleontología que se van a enfocar en el estudio de los restos fósiles, ya sea enfocados a determinar a qué animal correspondía, como es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de asociar este material a un animal en particular, pero también tenemos otros estudios que se encargan de conocer cuál era la biología de este animal. Por ejemplo, si nosotros tenemos restos de pelvis, en este caso la pelvis está bastante fragmentada, pero si tendría la pelvis completa, yo podría tener inferencias o podría hacer inferencias acerca de cómo se desplazaba el animal, cuáles eran los rangos de movimiento, si es que podía o no plegarse, o me refiero a esconderse dentro de ese caparazón. En el caso particular de las costillas también son informativas porque me indican más o menos cuál sería la estructura, las dimensiones de la caja torácica. Entonces, cuando no tiene un elemento completo, siempre puedo tener muchísima información. Y sin ir más lejos, incluso si yo fósil, que por ahí no sé a qué animal corresponde y no está completo, si yo estudio su superficie, como por ejemplo
Si ustedes ven algunos de estos materiales, ven que tienen una coloración más oscura respecto a otros que tienen una coloración un poco más clara. Y precisamente eso me indica acerca del ambiente en donde murió este animal y cómo fue las condiciones de humedad o cómo pueden ser las condiciones de exposición del animal una vez que murió antes de enterrarse. Entonces, son muchas las informaciones que podemos obtener en base a estos restos y la idea principal siempre es tratar de obtener muchos datos que nos permitan reconstruir el pasado. Y precisamente lo que preguntaba vos acerca de por qué sería importante conservarlo, tiene que ver con eso. Nosotros, con el estudio de la fauna antigua, no solamente la fauna, porque también hay plantas fosilizadas, hay invertebrados fosilizados, con el estudio de esas comunidades nosotros podemos reconstruir cómo fue el pasado. Y es importante reconstruir el pasado porque nos permite conocer cuál era la dinámica del planeta, conocer cómo era nuestro mundo, compararlo con la actualidad y de alguna forma siempre poder realizar análisis acerca de cómo estamos influyendo nosotros como especie humana dentro de lo que sería un ecosistema previo a la aparición del Homo sapiens, a la aparición de los seres humanos. Entonces es muy importante poder conocer cómo eran estas comunidades en el pasado. Y toda esta información se obtiene a partir del estudio de este tipo de evidencias, que son los fósiles. Claro. Y acá quisiera yo recalcar la importancia de la participación de los ciudadanos en la denuncia de hallazgos fortuitos, ¿sí? Porque yo diría el 80-90% de nuestro pasado está enterrado y muchas veces solo se accede a esta información con este tipo de cosas, como que se construye una casa y se encuentra de casualidad algo, o bajan los niveles de los diques y afloran restos arqueológicos, paleontológicos. Así que nosotros somos, digamos, está la ley, que es como la columna vertebral, pero necesitamos el músculo que la haga que funcione esa columna. Y ese músculo está formado por las instituciones, por los ciudadanos, por los profesionales, ¿sí? Que tenemos que entre todos hacer que esa ley funcione, porque al fin y al cabo todos nos vemos beneficiados, porque todo esto se estudia y vuelve a la comunidad en forma de conocimiento y de museos y de material didáctico para las infancias. Es decir, es de suma importancia. Esto que, digamos, que sucedió fue un acto ejemplar. Y esperamos que se repita. Bien, perfecto. Eugenia, aprovecho para preguntarte entonces si algún otro vecino, como en el caso de Rocío, era el nombre de la chica, si no recuerdo mal, sí, de Alderetes, sí, encuentra algo que le llama la atención en su casa. ¿Cómo se comunica con con el ente cultural, perdón, para avisar? Hay muchos canales de comunicación, puede ser por teléfono, por WhatsApp, por la web, se pueden acercar acá a la oficina en San Martín 251, pueden incluso contactarse con algún profesional de paleontólogo o arqueólogo que conozcan, porque somos pocos, nos conocemos entre todos, pero hay muchas maneras de comunicarse. Lo importante es que lo hagan y que en caso de hallar algo, también es importante decir que intenten no avanzar, no continuar, no sacar los restos del contexto en el que están, porque el contexto nos ayuda mucho a interpretar los restos que encontramos, ¿sí? Pero que se comuniquen de la manera que sea, ¿sí? A través de, hay una página web del ente cultural con los contactos, y si no, como ya les dije, acercarse acá a la oficina. Estamos todos los días, de 8 a 5 de la tarde, por lo menos en nuestra oficina, así que bienvenidos sean siempre. Bien, perfecto. Les agradecemos mucho por este tiempo, por las explicaciones, y bueno, por supuesto, esperemos que puedan seguir estudiando estos restos encontrados, y bueno, estaremos atentos a toda la información que vaya surgiendo de ahí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buena charla, muy interesante, con Matías Armella, paleontólogo, y Eugenia Di Lulo, arqueóloga,
que nos han estado contando sobre los restos fósiles encontrados en Alderetes. En el día de ayer se dio a conocer esta información. Un gliptodonte sería del periodo Pleistoceno, así que la verdad que bastante interesante lo que nos contaban. Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya surgiendo. Lucas. Sí, no, la verdad que interesantísimo. Un gran hallazgo, la verdad. Era hasta ahí, bien, perfecto. Bien, era hasta ahí, nada más. ¿Qué más esperabas? ¿Qué haces, Luquitas? ¿Cómo estás? Hola, León, ¿cómo estás, amigo? Bien, todo bien, ¿vos? Bien, Qué gusto acá tenerte acá. un ¿Estás poco con campera? mojado. Sí, sabes que está bastante fresco, boludo. Así que bastante frío acá. Bien. Por lo menos acá atrás. Sí, Ahora te entiendo por qué no subo más seguido por acá. Yo aprendo y apago todo el tiempo el aire acondicionado, creo que lo voy a romper. Igual le cuento al oyente que si no salió de casa, sigue lloviznando, según el Servicio Meteorológico Nacional. Está haciendo 19 grados afuera. Epa, o sea, lindo. Hay que para un aprovechar. besito. Hay que aprovechar estos días porque yo le digo, esto lo vamos a pagar caro. Ahora en lo que queda febrero a marzo nos vamos a asar. Esto lo digo sin ningún tipo de conocimiento meteorológico, es todo intuición, ¿no? Mira, para mí se acabó el verano. Estábamos ya. Sí, para murió mí el ya verano para murió vos. el verano, se acabó. Mirá vos el título que dejás, Lucas. Ya estamos, señores, empiezan las clases. Tenemos 2 semanas para el inicio de clase y comienza ya en puedo marzo. believe lo que me decís. Bueno, escuchá una cosa, te propongo lo siguiente. A ver. Vamos a hacer un poquito de música, vamos a hacer una pausa y ya en minutos nada más tenemos una nueva invitada acá en el estudio para hablar también un poquito de historia un poquito más reciente, no del periodo Pleistoceno, sino de la historia argentina. Y bueno, nos tomamos esta